Sonia, fuiste una de las locutoras de Radio Publicidad Meléndez. Contanos cómo te acercaste al negocio. La verdad es que yo, pensando, no me acuerdo cómo fui a pedir, debo haber ido a pedir trabajo. Tenía 14 años, en el año 67 empecé como reemplazo de Julia Martínez, en la publicidad donde estaba el otro local, en 25 de Mayo y Moreno. Claro, primeras publicidades me imagino que habrás tenido un poco de nervios. Terrible. ¿Cómo venciste ese temor, digamos? Y estuve como un mes practicando hasta que me largaron sola, ¿no? Empecé practicando bastante. Y bueno, después era leer los avisitos, teníamos una carpetita con todos los avisos y después, bueno, leíamos una tanda de 4 o 5 avisos, poníamos música y así era manejar eso. O sea, poníamos el micrófono arriba del equipo para escuchar el reloj. Claro. Cuando sonaba la hora. Cuando sonaba la hora, claro, después sí era todo, empezaba. Y después la música era a la mañana, media hora folclore, media hora música de lo que uno quería. Todo con discos, por supuesto, en ese momento era todo discos. Y a la noche era media hora tango y media hora de la música que uno quisiera. ¿Tenía diferentes horarios en el verano y en el invierno? Sí, creo que bajaba una media hora, por ejemplo, a la tarde más que nada. La mañana no, la mañana siempre fue de 11 a 12. No sé, yo me acuerdo de la apertura de la marcha Bahía Blanca. Bahía Blanca, siempre fue la misma, sí. Después había la marcha del fúnebre y después había otra marcha que se usaba cuando había alguna noticia, por ejemplo, no sé, en la época de los militares, que había que llamar la atención de algún comunicado especial, entonces se ponía otra marcha. La que decíamos de apertura fue la que indicaba que eran las 11 en punto, siempre se fue puntual. Siempre, sí, don Manuel en eso era muy estricto. Sonaba la campana del reloj, poníamos un poquito de marcha y después ya empezábamos. La señal que escucharon indicó la hora 11. Hora exacta controlada con cronómetros de relojería, en ese momento era de Vivier, después fue de Molière. ¿Tenían auspiciado todos los momentos? Sí, sí. ¿Y después? Es Radio Publicidad Meléndez, con estudios y administración, ubicado en 25 de Mayo, que da inicio, comienzo a su transmisión musical de la mañana. Arrancamos, por ejemplo, con algo de folclore y después ya empezaban las propagandas. Esos discos que me imagino que me habrán hecho renegar alguna vez, ¿no? Porque no salían como uno pretendía. Y eran discos muy viejos. De tango había discos viejísimos. Y después de música moderna tampoco no había tanto. Sí, otro momento, tampoco, no se podía descargar la música como ahora. No, nada que ver, no existían los celulares, nada en esa época. ¿Los avisos los confeccionaban ustedes? ¿Los hacía? Sí, me los debe haber escrito don Manuel o Manolo de máquina, los escribían y los poníamos en la carpeta. Después, cuando estaba el cine, don Manuel me traía el programa, entonces anunciaba las películas que iba a ver. Sí, y después algún comunicado, siempre, digamos que fue el antecesor del FM, si se quiere. Claro, después en una época, en un momento, se daban, por ejemplo, como sociales, se daban las misas, los horarios de las misas, así era como las notas sociales, era. Me imagino que habrá habido buenas y malas noticias por ahí que compartir. Sí, yo creo que las malas noticias las daban siempre ellos porque don Manuel siempre con su voz se ponía la marcha y ya todo el mundo escuchaba. ¿Y qué sentías vos? ¿Te reconocían la voz en la calle después? ¿Sabías que eras vos? Sí, aparte estuve tanto tiempo, 10 años trabajé. Que todo el mundo decía, esa voz la conozco. Sí, esa decía mi hijo, esa es mi mamá. Bueno, la particularidad también de ese, como
como eco que tenían las bocinas hacían que uno, si se ubicaba estratégicamente, por ahí no, se perdía un poquito de información, ¿no? Sí, y si había algún ruido en la calle también. Y bueno, pero no, funcionaban bastante bien. Estaban bien orientadas. Yo pienso que ese trabajo lo hacía Villa Toro, trabajaba con eso. El mantenimiento y demás. Sí, los equipos también, siempre los manejaba él, los arreglaba él si le pasaba tenían algún problema. Qué vocación la de los dos, ¿no? La de los Meléndez de tener que hacer una radio cuando se escuchaba mucho de Buenos Aires, pero no había mucha formación tampoco. No, y aparte, qué sé yo, bueno, ya con el televisión nomás que había, ya eso, teníamos mucha otra información de afuera, pero siempre lo de acá del pueblo, siempre era importante para nosotros los del pueblo. ¿Ellos copiaban algo de las radios que escuchaban en el formato? No, no. ¿O era Pienso que no. una intuición, digamos? No, así estaba desde cuando yo empecé y así siguió. Lo único que se cambió después, que se modernizó, digamos, era la parte de la música, que después me habían puesto, en lugar de la bandeja, que tenía 2 bandejas, una a cada lado, habían puesto ¿Una casetera? Claro, una casetera, sí. ¿Vos también hacías la operación o la hacían ellos? Digo, de poner la música, la ponías No, vos, no, todo yo, sola. Era Sí. locutora operadora, digamos. Sí, yo movía tenía como un reloj que me marcaba, una aguja que me marcaba si estaba muy fuerte o muy despacito. Claro, los decibeles. Claro, entonces eso, tenía que controlar eso y abrir y cerrar el micrófono, poner la música. Yo ya empezaba a ponía por ejemplo la púa y cortaba la propaganda y abría la música. O sea que no había baches ahí. Había que coordinar bien ahí. Sí. ¿Qué se sentía el estar cuando abrías la transmisión? Sabiendo que en el pueblo la gente que andaba en la calle te escuchaba así. Sí, todos me escuchaban, sí. Qué sé yo, fue una época linda, me gustaba. Digamos que la publicidad fue, durante décadas, a los acayatanenses les trajo mucho recuerdo, a los que se van. Sí, siempre se acuerdan, siempre. Sí, hay mucha gente que se acuerda de la publicidad, de la época de la publicidad, que era una cosa, para nosotros era una cosa normal, o sea, no nos dábamos cuenta, pero la gente que venía de afuera, sí le llamaba mucho la atención. Después, bueno, te fuiste, ¿la extrañaste cuando te fuiste? Sí, dejé de usar reloj porque estaba siempre con mirando el reloj, porque don Manuel era muy estricto con la hora. Había que estar 5 minutos antes para prender el equipo que se calentara. Ah, eso es un detalle no menor. Sí, y por ahí yo trabajaba en otro lado, qué sé yo, y venía con lo justo. Así que por ahí me lo tenía que enchufar él al equipo y me miraba con una carita cuando yo entraba porque ya llegaba tarde. Pero fueron, además de informar a los acayatanenses, fueron el reloj de generaciones. Sí. Era saber que a las 11 en punto, sí o sí. Empezaba la publicidad. Y cuando uno andaba por la calle, empezaba la publicidad como ya, son las 11. ¿No? Porque ya empezaba la publicidad. Me ha pasado de cuando era chico, me llamaba la atención que por ahí había un tema en la publicidad y la gente iba cantando por la calle ese tema. Y claro, porque era música muy... nada de extranjero, era todo mucha música nacional, de la época de todos de estos de conjuntos de los iracundos, de Palito Ortega, toda esa música que todo el mundo la cantaba, la conocía. ¿Qué significó para vos ser parte de Radio Policía Meléndez? Y para mí fue muy lindo, una época linda de mi vida, no sé, fue importante, el primer trabajo que yo tuve. Así que bueno, y mucho cariño por la familia toda. ¿Quién te reemplazó a vos? Yo no me acuerdo bien, pero no sé si no fue Adriana Molina. Adriana Molina estuvo después que yo, pero no sé si fue... Porque hubo locutores y locutoras en las distintas épocas. Sí, más locutoras que locutores me parece que hubo. Y después había una chica
que no me acuerdo cómo era el apellido, que también estuvo después que yo. Y después, bueno, Marisa, que fue la última. Bueno, entonces se puede decir que Radio Publicidad Meléndez es sinónimo de San Cayetano. Sí, sí, como una marca registrada de acá de San Cayetano. Es no sé, una cosa muy linda.